Un saludo muy especial para todos ustedes. Un agradecimiento a la Universidad Técnica Particular de Loja por esta oportunidad que nos concede de reflexionar sobre lo que es la teología fenomenológica y las implicaciones que ello tiene para la comprensión de una revelación universal que abriría las puertas a un diálogo ecuménico, a un diálogo interreligioso, a un diálogo intercultural. Nos proponemos describir un poquito el aporte de la fenomenología a este campo de la construcción de una teología fenomenológica. La fenomenología describe todo lo que aparece a la conciencia en el cómo de la adoración experiencial, es decir, como un fenómeno. Surgen unas preguntas. ¿Es adecuado describir la presencia de Dios absolutamente trascendente como un fenómeno en la inmanencia? ¿Este fenómeno se da universalmente a todos los hombres? Estas son las preguntas que dan inicio a nuestra conversación. La teología fenomenológica es una disciplina incipiente que todavía ha de recorrer un largo camino para establecer su método y su objeto. Se ha de pensar en las posibilidades del método fenomenológico para alcanzar su objeto, que es la divinidad. Esto se hace asequible gracias a los aportes de Jean-Luc Marion con su concepción del fenómeno saturado, el fenómeno que se da, la donación del amor, la llamada del amor. Hoy nos centraremos acá un poco más en Michel Henry con su concepción de la vida que se da, la autoafección de la vida en cada uno de nosotros. El objeto Dios es mucho más difícil, pues se refiere a un objeto que no cabe en los límites de las categorías elaboradas por el pensamiento humano. Es un terreno por desbrozar que oculta temas y problemas por resolver, como son el alcance del método fenomenológico para captar lo que es Dios, la relación con la teología, que se ha apropiado en muchas épocas del concepto de Dios y lo ha cosificado. La posibilidad de captar la revelación de Dios de manera no confesional, sino intercultural, y aceptar así la validez de las diversas reflexiones culturales sobre Dios, como se da en las diversas formas religiosas. La función del cuerpo, de la carne, como lugar de la revelación por la encarnación. ¿Cómo hacer que la fenomenología tampoco se convierta en una nueva teología o en una nueva religión? Más bien la fenomenología nos puede servir como método para comprender la revelación. Emmanuel Husserl ya destacaba que en Husserl la filosofía como ciencia rigurosa era también un camino hacia Dios y hacia la vida verdadera. En el siglo XX nos damos cuenta de que gran parte de los fenomenólogos tienen su confesión religiosa o son creyentes y encuentran en la fenomenología un método para llegar a la experiencia de lo que se da en forma total, como sería la donación de lo trascendente. Pero permanece la cuestión de si todavía es pertinente mantener las fronteras blindadas entre filosofía y teología. Ya en este momento, según la fenomenología, esas fronteras se van diluyendo. Quizá nuestro tiempo abre por primera vez un acceso
fenomenológico algunos temas fundamentales que durante muchos milenios fueron acaparados por las tradiciones teológicas. Esta reflexión que estamos haciendo tiene pues una orientación fenomenológico-teológica y quiere colocarse en la línea de una reflexión sobre las posibilidades y dificultades de una teología fenomenológica. Presentamos así pues una síntesis especialmente de Michel Henry, pero hay que tener en cuenta, como ya decíamos, a Jean-Luc Marion y a otros filósofos, sobre todo de la nueva fenomenología francesa, que han tratado de afrontar esos retos y dificultades de la relación filosofía y teología y mostrar a la fenomenología como una forma convincente de hacer teología para el mundo de hoy. La fenomenología se va ganando el puesto de ser un socio cualificado, un partner de la teología, sobre todo en el momento actual. Y Michel Henry encuentra una extraordinaria coincidencia entre su fenomenología de la vida y la fenomenología de la subjetividad viviente, y por eso él dice prácticamente el cristianismo y la fenomenología dicen lo mismo. Para la teología fenomenológica es importante la conversión reflexiva de la conciencia al establecer la dimensión del acceso intuitivo a la posibilidad de conocer que Dios se está revelando, que Dios se está dando al sujeto sin ninguna intencionalidad de parte del sujeto. El yo fuerte de la teología, dijéramos así, trascendental, concibe a Dios, crea a Dios, habla de Dios, le da atributos a Dios, prácticamente construye su propio Dios. En cambio, en la teología fenomenológica se busca que sea Dios el que se revele, el que se dé, el que manifieste lo que es. La revelación de Dios se da en un fenómeno que hace que el hombre descubra su vocación y realice su proyecto vital. Michel Henry es pues uno de los pioneros en establecer ese puente, estudiando la cuestión de la teología fenomenológica, pues no solo encuentra la verdad religiosa en los principios de la teología o de la fenomenología, sino que hace inseparable la fenomenalidad de los fenómenos de los temas teológicos básicos. El núcleo de la revelación realmente puede comprenderse a través del método fenomenológico. Y Michel Henry habla entonces del modo de fenomenalidad máxima, que es la manifestación de la vida, que la vida se manifiesta inmediatamente al yo, que se experiencia, que se experimenta a sí mismo. La vida es entonces la verdadera realidad en la que Dios nos engendra como seres individuales singulares. Hay un filósofo también actual, Joseph Rivera, que trabaja en la misma línea de Henry, y dice que el yo que emerge en la narrativa cristiana es el yo contemplativo, un yo receptivo, afectivo en términos fenomenológicos, y que experimenta a Dios separándose del mundo del conocimiento conceptual humano. El yo contemplativo se encuentra en un mundo en el que Dios nunca es dominado por completo. Tanto en Michel Henry como en Joseph Rivera, la reflexión teológica se convierte entonces en un problema fenomenológico. La vía de Dios, racionalmente inalcanzable, es la vía
del misterio. Se trata de la inmanencia pura de la vida ella misma, de la vida en cuanto se autoafecta de manera original y sensible, especialmente en el cuerpo, pues el cuerpo es el pathos inmediato que nos determina a través y antes de que estemos en el mundo. La experiencia es la experiencia viva. No hay que buscar la experiencia en otra parte. Todo el misterio se revela en la experiencia interior del mundo vivido. La vida es invisible, solo se siente, es certidumbre. No podemos negar el sufrimiento, la carne, la alegría, las emociones, el estar vivos en este mundo. Esa vida es para sentirla y vivir, es afectividad. No es del orden del pensamiento, es del orden del pathos, de lo patético, de lo que se siente. Continuamente está con nosotros, se fundamenta en nosotros. Somos vida aunque no somos toda la vida. Es una filosofía de la inmanencia pura de la vida en nosotros. El mensaje cristiano expresa y contiene esta fenomenología de la vida. Los padres de la Iglesia entendieron perfectamente que la verdad del cristianismo no es del orden del pensamiento, sino que es del orden de la vida sentida, del pathos. No es el pensamiento el que constituye la vida, no es el pensamiento el que le da la posibilidad de venir a instalarse. Solo hay una vida que se da, que se siente y que es la manifestación de la vida absoluta. No hay vida con minúsculas, sino es por la vida con mayúsculas. La vida es un don que se da y es dado como poder de darse a sí mismo y a los otros en Dios. El pensamiento occidental olvida la vida y al hombre como ser viviente, pues el pensamiento occidental reduce todo a la vida biológica. El hombre es un fenómeno del mundo, natural, conocible como cualquier objeto. Esta vida es Dios, pues es Él el que genera. Es la misma vida de Dios la que está siendo transmitida. Y nos dice claramente, la relación de la vida al viviente es el tema central del cristianismo. Tal relación se llama desde el punto de vista de la vida generación, desde el punto de vista del viviente, nacimiento. Es la vida con mayúscula la que genera todo viviente concebible. En la teología cristiana, el Padre engendra su verbo, el Hijo, en el espíritu de su amor, y eso es lo que expresa la fenomenología de la vida. El Dios del cristianismo es trinitario. Es un Dios que vive en cada viviente, que se da como relación, como Trinidad, y sin Él nadie podría vivir. Y solo dentro de esa vida trinitaria puede el hombre ser hombre, porque solo en Cristo es donde se da el nacimiento realmente trascendente. Por eso el humanismo cristiano no se reduce a que el hombre es un logos aprisionado en un cuerpo. No se reduce a la concepción tradicional de que el hombre es un animal racional. El hombre no es un simple yo trascendental.
no es un ser físico-químico estudiado por la medicina o por la psicología o las ciencias biológicas. El hombre es un misterio de la relación viviente de vida con Dios, un yo carnal viviente en y por la misma vida de Dios. Esa vida es verdadera donación. Una donación sin mención de restitución, sin condiciones, sin reservas. Hace parte de tal manera en el hombre que se olvida de que ha sido donada. A veces nos olvidamos de que somos donación, creemos que somos constitución nuestra. Toda comunidad nace de la vida absoluta. De alguna manera, toda comunidad es religiosa, porque la vida es una donación universal que está muy bien expresada dentro del cristianismo, pero que no falta en otras concepciones religiosas. Entonces esto nos lleva a ciertas conclusiones, que no podemos seguir profundizando mucho en esto, a ciertas conclusiones que nos tienen que seguir a llevar pensando. La fenomenología, en primer lugar, ayuda a captar la esencia de la manifestación del fenómeno, mostrando que lo que ven los cristianos lo ven también los demás, y lo que ven los demás lo ven también los cristianos, porque es una manifestación del fenómeno en el ser humano. Ese es el gran reto de la fenomenología en general y especialmente de la fenomenología de Michel Henry. Lo revelado en el cristianismo está revelado, lo ven también todos los otros hombres en sus diversas culturas y en sus diversas religiones. Hay así pues como una feliz coincidencia desde el punto de vista de la fenomenología tal como nos lo presentan Jean-Luc Marion y Michel Henry, y el fenómeno revelado tal como está en la Sagrada Escritura, abriendo unas grandes perspectivas para la teología católica. Segundo, la posibilidad de que la revelación no se distinga entre revelación particular y revelación universal, sino todo pueblo, en sus condiciones de ser en el mundo, de espacio, de tiempo, de sociabilidad, recibe la manifestación de la vida absoluta y la expresa en los términos de su propia cultura. Todo lo que es conocible se da. La donación es el inicio de todo conocimiento. Dios se da en la experiencia y esa experiencia se capta en el cuerpo y en la comunidad. Y se da como un don, un fenómeno donado. Luego sigue ya la expresión lingüística en la comunidad, dentro de un espacio y un tiempo, una hermenéutica en la tradición y en la historia. Por eso hay que encontrar esos puntos comunes en las diversas culturas. No hay tampoco contradicción entre el dogma católico y los hallazgos fenomenológicos. Simplemente lo que indican los dogmas católicos en un lenguaje dogmático y metafísico es lo que la fenomenología permite expresar en un nuevo lenguaje actual, vivencial, experimental. La diferencia inmanencia-trascendencia no desaparece, pero sí se comprende que la trascendencia tiene como lugar privilegiado de revelación la manifestación de la vida absoluta o del amor en la inmanencia del cuerpo, pues el Verbo se hizo carne.
La revelación está dándose en el cuerpo, en el sujeto encarnado, en el cuerpo total de la vida del hombre en la tierra y en la sociedad, sujeto, naturaleza y sentido. Aislar un elemento o absolutizarlo es caer en el fundamentalismo, sea teocrático, ecológico, político, individualista. Y tampoco se puede absolutizar la ciencia natural positiva. El cristianismo logra la racionalización de la manifestación de la vida en un lenguaje que permite el diálogo entre las diferentes religiones sobre la base de lo que se manifiesta y se revela en una constante estructural en la vida de los hombres, exigiendo un diálogo profundo con los demás lenguajes en un contexto de hospitalidad integral. Dios se da totalmente, lo que no quiere decir que se capte totalmente, pero Dios se da totalmente en todo hombre y en toda cultura. Esta lo interpreta en su contexto y lenguaje sin agotar la totalidad del fenómeno revelado. Ahí está la posibilidad de la interculturalidad y del diálogo interreligioso. El criterio de verdad del dogma cristiano no radica en la inmutabilidad del lenguaje empleado o en la fidelidad de la letra, sino en la respuesta fiel al llamamiento de la experiencia que se abre detrás del texto. Trinidad y relación, iglesia y comunidad, Eucaristía y comunión, sacramentos y corporalidad, redención y perdón, comunidad y cuidado, virginidad y autenticidad, moral y testimonio. Así pues, podemos decir que ninguna hermenéutica religiosa agota el fenómeno revelatorio. Por eso es imposible construir sumas o sistemas totales, sino que aparece la necesidad de una teología colaborativa, de una teología comparativa, pero que lleve al diálogo. No es posible la construcción de un sistema cerrado teológico, sino que hay teologías plurales como reflexiones racionales sobre las experiencias de fe que pueden dialogar entre sí. Creo que estos son elementos que nos pueden servir para nuestra reflexión. Yo les agradezco su atención y también espero sus comentarios y críticas. Muchas gracias.